Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor, que podamos estar atentos, Dios mío, a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra allí en Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 17. Dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando al conocimiento pleno, donde no hay ciego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierna vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea para la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que le está hablando a la iglesia, que Pablo aquí toca algunos pecados que dañan la armonía, la paz, la unidad en la iglesia. Por ejemplo, Pablo menciona la palabra ira, enojo, palabras deshonestas. También Pablo habla de misericordia, de amor, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, de exhortación. También en el verso 11 habla de que ya dentro del pueblo de Dios no hay esa distinción de clases, que los griegos allí, que los judíos allí, que los de la circuncisión allí, la incircuncisión allí, no, y un bárbaro allí que le excita también, un siervo, un libre, no. Ante los ojos de Dios todos somos uno, somos iguales, nadie es de mayor importancia. Pues hermanos, eso es lo que vamos a tratar hoy. El tema que he titulado es nuestra relación con los demás miembros de la iglesia. Un cristiano fiel debe de tener una muy buena relación con los demás creyentes de su iglesia local. Pero qué tristeza, hay cristianos que no quieren tener ninguna relación con ningún miembro de la iglesia. Tienen poco contacto, otros no tienen nada de contacto. Imagínense que hay hermanos que sin terminar el culto, en plena oración para despedir, ya la gente sale, se va porque no quiere saludar a nadie. Hermanos, estas son actitudes de una sociedad sin Dios. Así es como se comportan las personas que no conocen del Señor. A mí me ha tocado vivir en una urbanización donde son gente de modo y esa gente no saluda a nadie. Y eso, por la última, lo saludan a uno, cada uno en su apartamento y punto, y nadie moleste ni molestar a nadie. Así es como la gente se comporta en el mundo sin Dios. Por eso el Señor dice que nosotros como cristianos no nos debemos de conformar a este siglo, que no debemos de vivir como vive el mundo, ¿sí? Uno de los factores importantes de la iglesia primitiva hace 2000 años una de las características importantes y que ayudó mucho para el crecimiento de la iglesia fue de que era una iglesia unida, era una iglesia donde había mucho compañerismo, donde había mucha preocupación del uno para con el otro cuando pasaban necesidades. Qué bueno, hermanos, que nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia, entendamos que no estamos solos, que algún día vamos a necesitar la ayuda de otros, que otros van a necesitar la ayuda tuya. Como pueblo de Dios tenemos que
relacionarnos con los demás. Y ese es el estudio de hoy. Vamos a mirar algunas palabras de la Biblia que nos van a ayudar a cómo relacionarnos con los demás miembros de la iglesia. El pasaje que acabé de leer de Colosenses, aparece 3 veces la palabra los unos con los otros. Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia, pues sobre todo por el Nuevo Testamento, para encontrar la palabra unos con otros, y vamos a aprender de ellos. Esta palabra, esta frase unos con otros, aparece en muchos pasajes de la Biblia. Jesús la usó varias veces, pero el que más la usó en la Biblia, la palabra unos con otros, fue el apóstol Pablo. ¿Cómo debe ser nuestro trato con los demás? ¿Cómo debemos de relacionarnos con los demás? Pues eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. La primera vez, o el primer punto, está en Juan 13:34. Dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí aparece la palabra unos a otros. Como yo os he amado, también que os améis unos a otros. Ahí aparece la palabra amar, que debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Quién nos manda a amarnos los unos a los otros? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, no es una opción, no es si usted quiere o no quiere, no, es un mandamiento, y como mandamiento hay que obedecerlo. No amar a otro creyente es desobedecer a Dios. No amar a otro creyente es rebeldía, ¿sí? Nosotros, los creyentes, miembros de una iglesia, debemos de amarnos, debemos de amar a todo creyente, ¿sí? Muchas veces nosotros solo amamos a los que nos caen bien, solamente amamos a nuestra familia. Algunos ni la propia familia ama. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice el apóstol: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí, Juan? Que si usted dice que usted ama a alguien, pero si usted ve a un hermano necesitado y cierra su corazón para con él, dice la palabra de Dios que usted de amor no tiene nada. Amarnos los unos a los otros es ayudar al necesitado. Amar los unos a los otros no es un sentimiento. Muchas veces nosotros creemos que el amor es un sentimiento. No, los sentimientos son cambiantes dependiendo de las circunstancias. Y dice la palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. Por eso es que el amor no hay que verlo como un sentimiento, sino como una decisión. El amarnos los unos a los otros, entonces no depende de los sentimientos, sino de una decisión. El verdadero amor reconcilia, perdona, no divide, no destruye, no separa. El verdadero amor restablece la amistad. Pero muchas veces nosotros, cuando una persona nos hace daño o nos lastima o nos hizo algo que nos dolió bastante, muchas veces nosotros dividimos, nos separamos. El segundo texto donde aparece la palabra unos con otros está en Romanos 14:13. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. No nos juzguemos más los unos a los otros. Ahí aparece la palabra juzgar. La palabra juzgar, ahí en griego, da la idea de determinar, de decretar. Es como cuando un juez da la sentencia o da un dictamen sobre si alguien es culpable o alguien es inocente, ¿sí? Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos ser jueces de otros o promulgar sentencia o actuar como un juez o dar un juicio sin tener todas las evidencias. Un juez de la República no puede dar un dictamen o no puede dar un juicio si no hay pruebas.
Si no hay pruebas, la persona, aunque sea culpable, sale en libertad. ¿Por qué? Porque para que un juez dé un dictamen debe de tener pruebas, debe de tener evidencias. Y aquí donde el apóstol Pablo nos dice que no debemos de juzgar de esa manera, solamente con sentires, con sueños. No podemos acusar a nadie porque alguien me contó, porque alguien me dijo. Eso no son evidencias, y por eso el apóstol Pablo dice: no nos juzguemos los unos a los otros. Mateo 7, verso del 3 al 5, el Señor Jesucristo nos habla de juzgar a los demás, pero ya Dios nos dice de qué forma sí debemos de juzgar y de qué forma no debemos de juzgar. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Jesús aquí está condenando el juzgar con hipocresía. ¿Cómo así que juzgar con hipocresía? ¿Yo quién soy para juzgar a alguien que es un mentiroso cuando yo soy el campeón de las mentiras? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a juzgar a alguien que cayó en adulterio cuando usted también es un adúltero? Ahí usted está juzgando con hipocresía. Hermanos, debemos de primero, el Señor Jesucristo lo está diciendo, debemos de mirar primero a nosotros mismos antes de juzgar a los demás, ¿sí? El Señor Jesucristo nos manda a sacar la viga, es decir, el pecado tal vez más grave que tenemos usted y yo, antes de irle a sacar la pajita, el pecado más insignificante de los demás. Quiero también aclarar algo: no es pecado juzgar a alguien. Pues, si eso fuera pecado, entonces los jueces no deberían de trabajar. Si eso fuera pecado, entonces tampoco el pastor y la junta pastoral tampoco pueden tomar un caso y dar un juicio, dar un veredicto, ¿no? No, nosotros podemos juzgar ciertos casos, pero debe de haber, ¿qué? Evidencias, debe de haber pruebas, debe de hacerse con justicia, como lo vamos a ver. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias. Ahí la palabra apariencias en griego es: no juzguéis solo con ver, no juzguéis solo con la apariencia exterior, ¿sí? Muchas veces nosotros simplemente juzgamos a alguien solo porque lo vi, solo porque vio que entraba a una casa, entonces yo me imaginé que entraba a un prostíbulo, ¿sí? Por lo que ve, o porque yo vi a alguien, un hermanito de la iglesia, que en la calle estaba abrazando a otra persona. Por lo que vi. Pero puede que esa persona que ese hermano está abrazando sea su hermana, sea su prima o sea hasta su mamá. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, que no debemos de juzgar según las apariencias. ¿Sí? Juan 8:15 y 16 dice: vosotros juzgáis según la carne. El Señor Jesucristo aquí le está diciendo a la multitud y también nos está diciendo a nosotros que muchos de nosotros juzgamos según la carne. ¿Cómo hace? Juzgar no bajo la influencia divina, no bajo los ojos de Dios, no bajo la palabra de Dios. Nosotros muchas veces juzgamos es de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestro punto de vista. De esa forma, hermanos, es juzgar a la carne. Y de esa forma el Señor no quiere que usted y yo juzguemos a nadie. Primera de Corintios 5, del 12 al 13, es un poquito ya más claro dice el apóstol Pablo: ¿por qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? Mire lo que dice Pablo ahí: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Mira esa frase, Pablo dice que nosotros los cristianos, los pastores, los líderes, juzgamos ciertas cosas dentro de nosotros. Entonces mire que no es pecado juzgar, no. Si hay pruebas, si hay evidencias, si hay testigos,
tranquilamente el pastor y la junta pastoral pueden juzgar un caso. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que no debemos de juzgar según las apariencias, que no debemos de juzgar según solo por lo que lo veo, solo o juzgar en la carne, o juzgar sin pruebas, sin evidencias. Nosotros sí podemos juzgar, pero si somos justos, si juzgamos con amor, si juzgamos sin hipocresía. ¿Cómo así? Yo creo que un hipócrita no debe juzgar a nadie. ¿Cómo así? Si yo soy como lo dije ahora, si yo soy un mentiroso, ¿por qué voy a juzgar a otro que es mentiroso? No, usted no tiene cara para juzgar a nadie, usted no tiene boca para juzgar a nadie, ¿sí? Entonces, si usted no es hipócrita, hermanos, usted puede juzgar ciertos casos. Y otra cosa, si vamos a juzgar bíblicamente. ¿Cómo así que bíblicamente? Hay hermanos que no juzgan a los demás bíblicamente, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que para ellos es malo comer morcilla y condenan a Raimundo y a todo el mundo porque comen morcilla. Bueno, vamos a juzgarlo bíblicamente, pues. La Biblia habla de morcilla. La Biblia no habla de morcilla, eso se lo inventaron hace poco. Si muchos 100 años, si muchos 150 años. Pero hermanos, eso no es bíblico. La Biblia dejó de escribirse hace 2000 años, entonces eso no estaba en la Biblia, ¿sí? Si para usted algo es pecado, pues eso es para usted. Pero usted no puede juzgar a alguien por algo que no es bíblico, ¿sí? Por algo que no es bíblico. El tercer punto está en Romanos 15, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí Pablo habla, primero está la frase está la frase unos para con los otros, y aparece la palabra ¿qué? Amonestar. Ahí la palabra amonestar en griego da la idea de advertir, de exhortar. La semana pasada vimos en las noticias, allá en Bogotá, un taxista estaba haciendo un giro que no debía de dar. Entonces un hombre en una cicla le llamó la atención, le dijo de que ese giro no era permitido. Cuando el ciclista salió, ahí lo mostraron en video, el taxista le tiró el carro, casi que lo mata. Hermanos, ¿qué nos enseña eso? Que hay personas que no les gusta que uno los exhorte, que les llame la atención, ¿sí? Dios enseñó a su pueblo a exhortar los unos a los otros. Ese es el texto que estamos estudiando. Pero algo que debe quedar claro, hermanos, no todo el mundo, ¿usted sabía que el exhortar es un don? Y cuando digo que el exhortar es un don, quiere decir que no todo el mundo sabe exhortar, ni debe de exhortar. Dirá usted, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia de que el exhortar es un don? Listo, vamos para allá, Romanos 12, versos 7 y 8. Aquí Pablo habla de una lista de dones y dice, si tienes el don de servicio, pues sirve. Si tienes el don de enseñanza, entonces enseñe. Y si tienes el don de exhortar, entonces ¿qué? Exhorte. Entonces la pregunta ¿es un don? Claro que es un don. Para mí este don de la exhortación es un don muy útil en la iglesia. Y por medio de este don también se pueden edificar muchas personas. Pero también por medio de este don, si no se maneja bien, puede acabar con muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces al exhortar no somos sabios. Porque muchas veces al exhortar no somos prudentes. Porque muchas veces al exhortar no utilizamos la Biblia. Porque muchas veces al exhortar no somos misericordiosos y utilizamos palabras fuertes, términos hirientes. No lo hacemos con amor, ¿sí? No lo hacemos con misericordia. Cada vez que nosotros exhortemos a alguien, que sea el propósito de animarlo, de fortalecerlo, de instarlo, de que salga adelante, hermano. Pero muchas veces las personas que exhortan a otros, ¿cuál es el propósito de ellos? Acabarlos, destruirlos, que no se vuelvan a levantar. Eso es lo que significa la palabra exhortar. Alentarlo, consolarlo también significa.
El cuarto texto está en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí aparece la frase unos para con los otros y aparece la palabra servir. Hay muchas formas de uno servir a Dios. O no tanto, ahí no está hablando de servir a Dios, de servir al prójimo. Por ejemplo, me puse a hacer la tarea de buscar formas de uno servirle a Dios, de servirle al prójimo, ¿sí? Una de ellas podría ser que usted lave los platos del almuerzo sin que la esposa o la mamá se lo pida. Esa es una forma de servir a los demás. Otra forma de servir a los demás es cuando usted sabe algún tema de matemática, algún tema de física, algún tema de biología y usted le ayuda a alguien a hacer una tarea. Otra forma de servir al prójimo es cuando usted va y visita a alguien que está enfermo en un hospital, cuando usted va y visita a alguien que está en la cárcel. Otra forma de servir a los demás es cuando usted se inscribe para ser maestra de escuela dominical. Otra forma de servir a los demás es cuando usted envía una donación anónima a alguien que usted sabe que está desempleado, que está pasando por necesidades. Otra forma de servir a los demás es cuando va a hacerle una pregunta. ¿Usted es diseñador gráfico? Uy, qué bueno que usted le diga al pastor, en lo que le pueda servir, en lo que le pueda servir. Usted sabe mucho de tecnología, listo, qué bueno que usted le diga al pastor, ¿qué hay que hacer? Yo soy bueno en esto, yo soy bueno en aquello. Usted sabe arreglar computadores, uy, listo. Pastor, cuando se dañe el computador de la iglesia, me dice, yo se lo arreglo. Me llamó tanto la atención la semana pasada un amigo mío, él se llama Edier, él asiste a una iglesia cristiana. Y este hombre, pues, llamamos y hablamos y él me comentó algo que me llamó mucho la atención. Ese hombre tenía computadores por allá viejos que nunca había arreglado. También tenía compañeros que también son técnicos y que tienen por allá computadores sin hacer nada. ¿Y sabe qué dijo él? Vamos a arreglar estos computadores y los vamos a regalar a niños necesitados que no tienen dónde hacer las tareas. Eso me llamó la atención. Y me cuentan que han regalado cantidades de computadores a niños pobres. ¿Sí? ¿Quiere servir a los demás? Ve a un ancianato, ve a un lugar ahí de refugio y dile, yo quiero ofrecer una hora semanal o una hora diaria para ayudar acá en este ancianato, en este lugar de refugio. ¿Quiere servir a los demás? Compra un kit personal de aseo y dónalo a alguien que está en la cárcel. ¿Cuánto anhelan ellos que alguien le mande un cepillo, un colino, un jabón de baño? ¿Quiere servir a los demás? Adopta a alguien, adopta a un niño, a un bebé. Yo admiro eso. Conozco a una pareja que ellos ya tienen su familia y el año pasado o antepasado adoptaron a un bebé. Yo me les quito el sombrero. También conozco a una hermana acá de la iglesia que ella vio a un par de ancianos ya muy viejitos, nadie los cuidaba. ¿Sabe qué hizo ella? Habló con su esposo, habló con sus hijos y dijo, vamos a tener estos abuelos hasta que mueran. Y así fue. El año antepasado murieron. Pero qué buena labor esa, ¿no? De uno servir al prójimo, ¿no? Otra forma de servir a los demás es apadrinando a alguien para darle estudio, ¿sí? Conozco personas y tal vez hemos visto películas también de personas que
que saben que fulano de tal vive en tal comuna que es muy pobre, pero le gusta mucho el estudio y no tienen cómo llevarlo a la universidad. A mí me dice, le voy a pagar todo el estudio en la universidad. Conozco personas así. Eso es servir al prójimo, ¿no? Otra forma de servir al prójimo es comprar regalos y dónalo a niños pobres, ¿sí? Otra forma de servir a los demás es, si usted sabe su vecino está desempleado, vaya, dígale, reclámele la cuenta de servicios y dígale, le voy a pagar los servicios de este mes, ¿sí? Si usted se da cuenta que alguien está enfermo, una forma de servirlo a él es prepárele un buen plato de comida y llévaselo, ¿sí? ¿Quiere servir a los demás? Haz un viaje misionero, ¿sí? ¿Quiere servir a los demás? Patrocina a un niño de compasión. Aquí en la iglesia hay varios hermanos que patrocinan a niños de compasión. Deben de dar mensualmente cierta cantidad y así de esa manera muchos niños se edifican. Gálatas 5:15. Y quiero ir terminando con esto, con este punto. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Ahí aparecen dos palabras feas, dos palabras que para mí no deberían de estar en la Biblia: morder y comerse. Busqué en el griego la palabra morder. Y morder en el griego da la idea de alguien que lo muerda a alguien y le arranque el pedazo. Eso es lo que dice ahí en la palabra griego, ¿sí? Salir sangre. Eso es lo que significa ahí la palabra morder. Y la palabra morder es eso. Dirá usted, pastor, pero eso se hace en la iglesia. No, tal vez no se hace en la iglesia, pero si lo espiritualizamos, ese término, es más que todo herir el alma. Hay heridas que son peores que un mordisco. Lastimar a alguien, dañar a alguien en serio. Cuando usted le levanta una calumnia, un chisme a alguien, en cierta manera eso es morder, ¿sí? Cuando usted le causa dolor a alguien, eso es morder. Pero también aparece la palabra ¿qué? Comer. Y la palabra comer ahí en el griego es devorar, arruinar, hacer daño, destruir. En las iglesias hay cristianos que se atacan entre sí, se hacen daño los unos a los otros, se lastiman el uno al otro, ¿sí? En las iglesias hay cristianos que se pelean y se destruyen los unos a los otros. Hermanos, eso es normal verlo en el mundo, eso es normal verlo en la cuadra, eso es normal verlo en el barrio, pero eso no es normal verlo en las iglesias, ¿sí? Y yo sé que hay muchos más, unos con otros, porque la idea era estudiar ese término, unos con otros, porque son muchos en la Biblia, pero solo conseguí estos. Porque tampoco es imposible uno sacar todo un estudio y darlo en media hora. Ojalá, hermanos, que esta palabra haya servido, que usted y yo entendamos que no estamos solos, que debemos de relacionarnos con los demás, que debemos de tener ciertos cuidados para no herir ni dañar al otro hermano, para luchar por la unidad de la iglesia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú nos mandas, Señor, a soportarnos, Señor, los unos con los otros. Tú nos mandas, Señor, a ser amables. Tú nos mandas, Señor, a ser suaves, manejables, agradables. Gracias, Señor, porque también, oh Dios, tú nos mandas, Dios mío, a alentar a los demás, a animarlos, consolarlos, fortalecerlos. Gracias, Señor, porque tú nos mandas, Señor, a restaurarlos, a hacer, oh Dios, que mi hermano y mi hermana crezcan en sabiduría, crezcan en el buscar de Dios. Dios mío, gracias por tu palabra. Permite, Dios, que tu palabra
todos los días, Dios mío, llegue a nuestro corazón y esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Permite que lo que aprendimos hoy, oh Dios, no lo echemos en saco roto, sino que esa palabra, oh Dios, produzca fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que estén bien. Iglesia Emanuel Popular. Todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales.